Hola hermanos, ¿cómo están? El título de este mensaje es La disciplina de Dios demuestra su amor. Tenemos que anhelar siempre la búsqueda del crecimiento, buscar del Señor permanentemente, orar, leer la palabra y tratar de ir creciendo. Pero aparte de ese desarrollo o crecimiento, también incluye la disciplina, por lo cual tenemos que aceptar en nuestras vidas esa disciplina que Dios nos da. Entiendo que puede ser difícil, o que capaz que no nos guste mucho, pero tenemos que tener presente que si Dios nos disciplina, por algo es. Sabemos muy bien que Dios quiere lo mejor para nosotros. Tenemos que confiar en la voluntad del Señor. Y quería compartir con ustedes Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 13, que dice así. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios nos los disciplina a ustedes, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies. A fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Por lo cual es muy importante en enfocarnos en Jesús, en ver todo lo que hizo Jesús por nosotros, por todo lo que pasó. Buscar de Jesús, buscar del Señor, orar, leer la palabra, escudriñar la palabra, que nosotros podamos aplicar lo que el Señor nos enseña, que lo podamos aplicar en nuestras vidas, que podamos también compartirlo. Es muy importante y fundamental en nuestras vidas. Algunas veces nos puede suceder de que capaz que el Señor nos disciplina y no sabemos el por qué, pero va a ser más sencillo si nosotros tenemos siempre presente de que si estamos pasando por ese proceso y no sabemos el por qué, no nos tenemos que preocupar por eso, sino que tener fe en que por algo es. Y el Señor nos disciplina por algo. Es la voluntad del Señor. Fíjense en lo que dice el versículo 5 y el 6. Dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo.
Entonces acá tenemos que entender de que hay que tomar la disciplina, no a la ligera, no darnos por vencidos, sino que si el Señor nos está disciplinando es por algo y nosotros tenemos que aprender de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Después dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Por lo cual, es importante recibir la disciplina. Entiendo que es difícil, que es fuerte, pero es importante recibir la disciplina. El Señor nos va guiando, nos quiere enseñar y nosotros tenemos que aprender a dejarnos disciplinar por el Señor y aprender de todo lo que nos quiere decir, nos quiere enseñar. Capaz que no lo entendamos al principio, pero capaz que después sí. Por algo el Señor está haciendo todas estas cosas en nuestras vidas. El versículo 10 y 11 dice, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entendemos que no es agradable la disciplina, pero por algo es. Y nos va a ayudar. Y si es la voluntad del Señor, por algo es. Tenemos que entender eso, tenemos que tener presente siempre eso. Por lo cual, pensemos en dejarnos disciplinar por el Señor, pensemos en dejarnos enseñar por el Señor. Es importante que nosotros podamos aplicar esto a nuestras vidas. Y en el mientras tanto, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que nos guíe, que nos brinde sabiduría. Busquemos siempre al Señor. Es importante orar y leer la palabra, buscar al Señor. Dios los bendiga.